Uno de los países más fuertes está sufriendo una caída y las personas están decidiendo huir. Pero veamos esto con más detalle. España es un país europeo ubicado en la península ibérica. Su población es de 47 millones de habitantes y cuenta con un Producto Interno Bruto per cápita de 30.000 euros o 28.000 euros, ubicándose en el puesto número 16 del ranking mundial en Producto Interno Bruto nominal. Su economía está basada principalmente en el turismo, servicios financieros, fábricas y también en la agricultura, como el cultivo de uvas, nueces, vegetales, cereales y cítricos. Según el Índice de Desarrollo Humano, los españoles tienen una buena calidad de vida. En la década de los 70, España atravesó un período de modernización e industrialización que llevó a un rápido crecimiento de su economía. Este crecimiento se prolongó durante varias décadas. A pesar de haber atravesado un período de alta inflación en su moneda llamada peseta, se unió a la Unión Europea y en el año adoptó el euro como moneda de curso legal. Sin embargo, a partir de la crisis del país, no ha experimentado un gran avance en su economía. Y según muchos indicadores, cada año se encuentra en una situación más difícil. A continuación, verás 10 razones económicas por las cuales debes considerar emigrar urgentemente de España. Según un artículo reciente, el cierre de empresas en España alcanzó cifras récord en 2022, con un increíble total de 26.000. Entre los sectores más afectados se encuentra el comercio con un 1% de los cierres y la construcción con 1%. Las causas de esto se deben a la poca capacidad de recuperación en ventas desde la pandemia, además de la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Si España no resuelve estos problemas, es probable que los cierres continúen durante un tiempo prolongado en sus comercios. España destaca por tener uno de los mayores índices de desempleo en toda Europa. La tasa de desempleo en niveles generales fue del 1% en diciembre de 2. Pero eso no es todo. Los jóvenes menores de 25 años tienen una tasa de desempleo aún más alta, llegando al 30%. Esto se debe en parte a que el salario mínimo en España está por encima de la capacidad de producción de muchos jóvenes sin experiencia. Esto actúa como una barrera de entrada para los trabajadores poco calificados y los jóvenes inexpertos, reduciendo así su empleabilidad. El gasto público es la raíz de todos los problemas actuales e históricos de España. Si bien todos los países tienen su propio gasto público, en el caso de España, este se está dando de forma excesiva, beneficiando principalmente al sector político. Cuando una empresa gasta más de lo debido, puede quebrar o se vea obligada a reducir gastos despidiendo trabajadores. Sin embargo, cuando el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, genera un déficit que debe ser financiado mediante la impresión de dinero. Con respecto a los salarios, un trabajador medio en España gana recientes. Las comunidades donde se gana por encima de esa media son Cataluña con EMESA con mariconería mes y el País Vasco con 40 al mes. La comunidad española con el peor salario promedio es Extremadura con. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos montos son en términos brutos y no en términos netos. Pero lo más preocupante no es tener que pagarle el 30% de tu salario al gobierno, sino que cada año el poder adquisitivo de tu salario es menor. Esto no es algo reciente, sino que viene ocurriendo progresivamente desde el año. En otras palabras, cada año compras menos cosas con ese salario y todo indica que continuará empeorando. ¿Te está gustando el video? No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Si te está gustando, ahora sí, continuemos. Número 5. España prácticamente no crece económicamente desde la crisis del ladrillo en 2008. Si vemos las noticias, notaríamos que en el año los españoles tenían una riqueza de 24.000 euros. Lo preocupante es que 14 años después, el Producto Interno Bruto por persona apenas subió 3.000 euros, lo que equivale a un crecimiento cercano al 16%. Además, esto sin tener en cuenta la inflación del euro, por lo que sería muchísimo menos. Número 6. Pensiones. Una de las estructuras más frágiles que está viviendo el gobierno y la sociedad española, sin lugar a dudas, es el sistema de pensiones.
Este sistema es básicamente un esquema Ponzi, en donde los pensionistas son sostenidos por los trabajadores españoles que aportan todos los meses con sus impuestos. Y lo que está ocurriendo en España es que cada vez hay más pensionistas y menos jóvenes, provocando que cada año sea más difícil mantener este sistema. Por eso no es extraño ver cómo los pensionistas cada año reciben menos dinero y los trabajadores se ven más esclavos del sistema tributario. Número 7. Impuestos. Si bien España no se encuentra en los primeros puestos de los países con los mayores impuestos o presión fiscal, sí se encuentra arriba en la tabla de los países que tienen que realizar un gran esfuerzo fiscal. El crecimiento del Producto Interno Bruto por persona apenas ha aumentado en los últimos 14 años, aproximadamente un 16%, sin tener en cuenta la inflación, haciendo para los ciudadanos todo un reto. ¿Qué opinas de esta situación? Cuéntanos en los comentarios que te estaremos leyendo. Estos dos conceptos son muy diferentes, ya que la presión fiscal significa altos impuestos, mientras que el esfuerzo fiscal, como su nombre indica, hace referencia a cuánto dinero les queda a los ciudadanos después de pagar dichos impuestos. No es lo mismo pagar un 50% en Noruega, donde el Producto Interno Bruto per cápita y la riqueza de los ciudadanos son bastante grandes, que en España, donde la riqueza y la economía son mucho menores. Este es otro de los problemas de España, ya que tiene muchos impuestos pero poca riqueza, lo que ahoga financieramente a sus ciudadanos, tanto trabajadores como autónomos o empresarios. Y, claro, vivir en España presenta diversos desafíos en su economía. Veamos algunas de las razones económicas por las cuales podría ser recomendable emigrar del país. 1. Gasto público. El gasto público excesivo en sectores beneficiados principalmente por el sector político es uno de los problemas históricos de España. Cuando una empresa gasta más de lo debido, puede enfrentar quiebras o reducción de gastos, incluyendo despidos. Sin embargo, cuando el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, genera déficit que se financia con la impresión de dinero o deuda pública. 2. Deuda. La deuda pública española es una de las mayores preocupaciones desde 2008. Cada año, la deuda pública continúa aumentando, lo que significa que los impuestos serán mayores. Actualmente, cada ciudadano español le debe al gobierno alrededor de 31,555 euros. Esta deuda se va pagando a través de las generaciones, sin importar el año en el que se encuentren. 3. Salarios. Los salarios en España varían, pero un trabajador medio gana alrededor de euros mensuales. Se ve de una manera dura cómo el poder adquisitivo de los salarios disminuye cada año y, por ende, se torna más difícil. 4. Crecimiento. Desde la crisis del ladrillo en España ha experimentado un estancamiento económico. El crecimiento del Producto Interno Bruto por persona apenas ha aumentado en los últimos 14 años, aproximadamente un 16%, sin tener en cuenta la inflación, haciendo para los ciudadanos todo un reto. ¿Qué opinas de esta situación? Cuéntanos en los comentarios que te estaremos leyendo. España ha sido tradicionalmente uno de los principales destinos turísticos del mundo, pero la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente la economía del país. El sector turístico ha sido especialmente afectado, lo que ha llevado a una disminución en la demanda de empleo y una disminución en la inversión en la industria. Según los expertos, la recuperación del turismo en España puede llevar varios años, lo que significa que la economía seguirá luchando en el futuro cercano. Además, la situación política en España ha sido incierta en los últimos años, lo que ha llevado a una falta de confianza en la economía del país. La crisis política en Cataluña y la falta de una coalición política estable han llevado a una falta de estabilidad y han creado una sensación de incertidumbre en el país. Otro problema que enfrenta España es su sistema de pensiones, que se ha vuelto cada vez más insostenible. El sistema de pensiones actualmente en vigor en España se basa en un esquema Ponzi, en el que los pensionistas son sostenidos por los trabajadores españoles que aportan todos los meses con sus impuestos. Con una población cada vez más envejecida y una tasa de natalidad en declive, el sistema de pensiones se enfrenta a un futuro incierto. Por último, la economía española ha sido históricamente muy dependiente del sector de la construcción, lo que la ha dejado vulnerable a las crisis económicas.
La crisis del ladrillo en 2008 fue un recordatorio doloroso de esta vulnerabilidad. A pesar de los esfuerzos por diversificar la economía, España sigue siendo muy dependiente del sector de la construcción y la falta de diversificación es una gran preocupación para la economía del país. En resumen, España se enfrenta a una variedad de desafíos económicos que pueden hacer que sea difícil para los ciudadanos y residentes prosperar en el futuro. Aunque el país ha pasado por tiempos difíciles en el pasado y ha logrado recuperarse, la incertidumbre política y económica actual hace que sea importante considerar cuidadosamente las opciones que tenemos.